Seguimos. Ante un paciente que tiene hemoptisis con diagnóstico de tuberculosis, ¿qué opiáceo es útil por su efecto opioide y antitusígeno? Codeína, ¿ok? De todo lo que está acá, codeína es la que tiene mejor efecto antitusígeno, ¿sí? ¿Cuál es la idea en un paciente que tiene hemoptisis? ¿Por qué le doy codeína? Para que no tosa. ¿Okay? Esa es la razón por la cual yo a un paciente que tiene hemoptisis le doy codeína. No le doy codeína para que deje de hacer hemoptisis. Le doy codeína para que deje de toser. Nada más. No le estoy resolviendo al paciente su problema. Es simplemente un aliviador. ¿Ok? A ver. Antituberculoso que actúa de manera intracelular. Rifampicina, ¿sí? Aquí vamos a hacer esto que está acá, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo la tuberculosis, vamos otra vez a regresar a la fisiología básica, ¿ok? Fisiología básica. ¿Cuál es la zona más perfundida del pulmón? Las bases. ¿Cuál es la zona más ventilada del pulmón? Es cuestión de lectura nada más. El Guyton, esta es la parte del capítulo de ventilación pulmonar, porque está en el capítulo de ventilación pulmonar, ¿sí? Empieza en esta página de acá, ¿sí? Volteando la página, ¿sí? Acá hay un dibujito de un alveolo con un capilar, ¿sí? En la otra página, en la parte de abajo, ¿sí? Hay una tablita, y si voltean esa página, ¿sí? Acá arriba hay un pulmoncito que se dibuja, ¿sí? Al otro lado del alveolo, ¿sí? Que hay un pulmoncito, ¿sí? En ese pulmoncito dice zona A, zona B, zona C, ¿sí? La zona más ventilada y la zona más perfundida, ¿sí? Conocen la edición que yo tengo, ¿sí? No sé cómo será la nueva edición, la que yo tengo es la de hace muchos años, ¿sí? Pues está en esa parte de acá, en la parte de arribita, no creo que haya cambiado nada de eso, ¿sí? El dibujo de pulmoncito, ¿sí? Y abajito dice, el ápice tiene una mejor relación BQ que la base, ¿verdad? Por lo tanto, algún genial tradujo: el ápice es más ventilado que la base, ¿sí? Pero eso no es lo que dice el Guyton, ¿sí? El Guyton no dice eso. El Guyton dice: el ápice tiene mejor relación BQ que la base. En otras palabras, ¿qué cosa dice el Guyton? Lo que dice el Guyton es que el ápice está más ventilado que perfundido con respecto a la base, que está más perfundida que ventilada. Pero el Guyton no dice que el ápice es la zona más ventilada que el pulmón y que la base es la zona más perfundida del pulmón. Eso no dice el Guyton, ¿sí? El Guyton nuevamente dice que el ápice está más ventilado que perfundido y que la base está más perfundida que ventilada, ¿sí? ¿Sí? La zona más perfundida del pulmón es la base, y ahí sí estamos totalmente de acuerdo, porque si yo me pongo de pie, la sangre difícilmente va a subir. ¿Qué hace la sangre? Baja, ¿ok? La zona más ventilada del pulmón es la base, porque el aire va a entrar y no va a hacer esto. ¿Qué cosa va a hacer el aire? Se va hacia abajo, si yo estoy de pie. Lo que dice el Guyton es que abajo hay más sangre que aire y arriba hay más aire que sangre, ¿sí? Eso es lo que dice el Guyton. Por lo tanto, si me han entendido lo que les acabo de decir, ¿cuál es la zona más oxigenada del pulmón? ¿Sí? ¿Dónde sobra aire? En el ápice. ¿Cuál es la zona más oxigenada del pulmón? El ápice, porque ahí me sobra aire, ahí me sobra oxígeno. Abajo me falta oxígeno, arriba me sobra oxígeno, ¿sí? La zona más oxigenada del pulmón es el ápice. Muy bien, ¿qué tiene todo eso que ver con lo que estoy a explicar ahorita? Todo. ¿Okay? Nuevamente, ¿a qué cosa tienen que regresar? Fisiología, ¿verdad? Cuando viene una bacteria, que la bacteria también pesa, ¿verdad? Y entra, ¿a dónde se va a ir? A la base. ¿Qué base? ¿Derecha o izquierda? Derecha. ¿Por qué? Por anatomía, ¿verdad? La bacteria va a caer en lugar de flotar, ¿sí? Va a caer la bacteria. Entonces la bacteria se va a ir a la base derecha. ¿La tuberculosis qué cosa es? Es una bacteria, es un hongo, es un virus, es un ser humano. ¿Qué es la tuberculosis? Una bacteria, ¿verdad? Por lo tanto, ¿hace lo mismo que todas las demás bacterias? Sí, ¿verdad? Va a entrar, ¿y a dónde se va a ir?
A la base, de frente se va a la base. Cuando llega a la base la bacteria y llega hasta el alveolo, ¿con quién se va a encontrar? Con el macrófago alveolar. Y el macrófago alveolar es como la chismosa del pulmón, ¿verdad? Encuentra algo y lo primero que hace es grita: mira, ha venido tal extraño, y llama a todo lo demás para que se lo coma, ¿verdad? Porque ella no pelea, es chismosa pero cobarde, es el macrófago alveolar, ¿sí? Y el macrófago alveolar llama a todo lo demás, a eso se llama quimiotaxis, ¿ok? Llama a los neutrófilos, llama a los linfocitos para que destruyan a esa bacteria que ha llegado. Si yo no tengo buenas defensas, si mis macrófagos alveolares están alterados, como ocurre por ejemplo cuando tengo diabetes, como ocurre por ejemplo cuando soy alcohólico, como ocurre por ejemplo cuando soy obeso, como ocurre por ejemplo cuando no estoy bien nutrido, mi macrófago, el chismoso, va a gritar así: ha llegado un extraño. ¿Alguien le va a escuchar? Nadie. Entonces la bacteria, ¿qué cosa va a hacer? Se empieza a reproducir y ahí se produce neumonías. Por eso ustedes han visto placas de neumonía, generalmente ¿dónde son? En las bases derechas, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta de dónde son generalmente las neumonías? En la base derecha. Una neumonía en el lápiz izquierdo, es bien raro, ¿verdad? Lo más frecuente que sean las bases derechas. ¿Por qué? Porque la bacteria hace eso, ¡pum!, de frente se va hacia abajo, ¿sí? La tuberculosis es exactamente lo mismo, se va a trabajar. Si mis defensas están mal, hago una neumonía con derrame pleural y eso se llama tuberculosis primaria. Si mis defensas están bien, me envuelven al bacilo. A diferencia del neumococo, del hemófilo que vive poco tiempo y se muere, el bacilo de tuberculosis aguanta. Hasta 2 años puede aguantar ahí envuelto. Y mientras que esté envuelto está tranquilo, pues no hace nada, pero no se muere tampoco. Espera nada más. ¿Qué espera? Que mi defensa se me baje, ¿verdad? Pucha, mañana tengo el ENAN y si no salgo bien, mi papá me mata, ¿verdad? El estrés, ¡pum!, la defensa se me baja, ¿sí? Entonces el Mycobacterium, el macrófago se rompe y el Mycobacterium se escapa. Ahora bien, el Mycobacterium, que es una bacteria, ¿qué cosa es? ¿Aeróbico o anaeróbico? Aeróbico. ¿Qué requiere para vivir? Oxígeno. Nuevamente, ¿cuál es la zona más oxigenada del pulmón? El ápice. ¿A dónde se va el Mycobacterium? Arriba se va el ápice. Y una vez que está ahí, ¿qué cosa empieza a hacer con el pulmón? Empieza a hacer un hueco para que haya más oxígeno y más oxígeno, ¿sí? ¿Me entendieron? Muy bien. Se va por vía hematógena y por vía linfática, por las dos vías, ¿sí? Por vía hematógena no solamente llega hasta acá, sino que viaja todo el resto del cuerpo, ¿sí? Entonces, una vez que ya me entendieron eso que está ahí, podemos hablar recién de esto que está acá, que son las poblaciones bacilares. ¿Sí? Cuando yo tengo un Mycobacterium, yo tengo poblaciones bacilares. Por eso hace un momento le decía, no todos los que tienen tuberculosis tienen síntomas. ¿Quién hace síntomas? Aquel que tiene tuberculosis que en el pulmón le han hecho un hueco. Porque ahí a ese que le han hecho un hueco va a tener tos, va a tener fiebre, va a tener hemoptisis. Si no le han hecho ningún hueco en el pulmón, lo más probable es que ese no tenga síntomas. Entonces estas son las poblaciones bacilares. Las poblaciones bacilares de la tuberculosis son 4, A, B, C, D. ¿Sí? La población bacilar A se llama población extracelular. ¿Cuál es esa población? Es la población que está fuera de las células, aquella población que se encuentra en el hueco que han hecho en el pulmón, en las cavidades. Como aquí hay mucho oxígeno, la multiplicación es fácil, ¿sí? Hay un montón de Mycobacterium. ¿Cuántos Mycobacterium hay? 10 a la 8, 10 a la 12, ¿sí? 10 a la 6 es 1.000.000, 10 a la 12 es 1.000.000 de millones, ¿sí? Eso que está ahí es la cantidad de Mycobacterium que yo tengo en una cavidad. Por eso mi paciente que tiene una cavidad, su BK, ¿cuántas cruces es generalmente? 3 cruces, ¿verdad? Si yo tengo un paciente que tiene un hueco en el pulmón, le hago 50 BK y todos son negativos, ¿es tuberculosis? No, ¿verdad? Porque es un hueco, ahí hay un montón de Mycobacterium. El siguiente tipo de Mycobacterium es un Mycobacterium que se llama intracelular. El Mycobacterium intracelular es aquel Mycobacterium que está en el macrófago, aquel que vino, llegó hasta abajo y el macrófago se lo comió y ahí está viviendo hasta 2 años. Ese Mycobacterium no tiene mucho oxígeno, por lo tanto la multiplicación es lenta y difícil. Pero ¿qué cosa hace que se multiplique si no hay mucho oxígeno? El hecho de que el pH ahí sea ácido. Como el pH es ácido, ese Mycobacterium no hay oxígeno, pero el pH ácido hace que se multiplique, se multiplique. Y aquí la población es más o menos 10 a la 5. La siguiente es lo que se llama la población C o gaseosa. La población C o gaseosa es la población que se encuentra dentro del calcio. ¿Sí? ¿Qué cosa es el calcium? El calcium es todos los macrófagos que están alrededor de un Mycobacterium, ¿sí? Lo que se llama las células de Langerhans que están alrededor, todo eso es un calcio,
¿Sí? Aquí la multiplicación casi no se da. Es ocasional porque no hay nada de oxígeno, no es ácido y la población es muy escasa. Y el último Mycobacterium, la última población es la D, que es el nódulo fibrótico. ¿Sí? No sé si alguna vez han visto una placa de tórax que tiene un pequeño nodulito pulmonar, ¿verdad? Y el radiólogo dice nódulo pulmonar de características de granuloma calcificado, ¿verdad? ¿Qué cosa es eso? Ese es un Mycobacterium, es una población tipo D, un nódulo fibrótico, algo que ya está calcificado. El Mycobacterium de ahí no va a salir. Un centro calcificado, fibroso, a veces calcificado. Aquí no hay multiplicación, hay 10 a la 3 Mycobacterium, multiplicación muy escasa, y lo más probable es que en 2-3 años este Mycobacterium se muera. ¿Ok? ¿Para qué me sirve eso? Para entender el tratamiento de tuberculosis y para entender por qué aquellos que son PPD positivos de ustedes no me importan, me importan los PPD negativos. Aquellos que son PPD positivos y se han hecho positivos en los últimos 2 años deben recibir algún tratamiento para que lleguen acá. Pero si yo me hice un PPD hace 5 años y fui positivo y me hago un PPD ahorita y sigo siendo positivo, ¿mi PPD positivo de cuándo es? Yo no sé, ¿verdad? Hace 5 años, hace 10, hace 15, hace 20, pero ya pasaron más de 5 años y no he hecho enfermedad. Por lo tanto, mi nódulo fibrótico, mi Mycobacterium está calcificado, mi Mycobacterium ya se murió. ¿Yo voy a hacer tuberculosis? No, ¿verdad? Ya no tengo Mycobacterium. ¿Sí? ¿Quién va a hacer tuberculosis? Aquel que tiene PPD negativo y se expone bastante. Pero aquel que tiene PPD positivo, más de 2 años, que ya su nódulo ya está calcificado, el Mycobacterium se murió, ese ya hizo defensa contra el Mycobacterium. Lo más probable es que ese nunca haga enfermedad. Y con respecto a los fármacos, hay ciertos tipos de fármacos que actúan en cierto tipo de poblaciones bacilares. Entonces la pregunta anterior era, ¿cuál es el antituberculoso que actúa a nivel intracelular? ¿Sí? Intracelular actúan 2, básicamente. La rifampicina y la piracinamida. Son los 2 que actúan intracelularmente. ¿Sí? ¿Quién actúa extracelular en las cavidades? Básicamente 2. La rifampicina y la isoniazida. ¿Ok? ¿Quién actúa en poblaciones de calcio? Básicamente 1. La isoniazida. ¿Ok? Pero siempre y cuando sea isoniazida a dosis altas. ¿Ok? Entonces, si yo entiendo esto, yo puedo entender por qué el tratamiento de tuberculosis es como es. Entonces yo tengo mi Mycobacterio intracelular, ¿sí? En donde la multiplicación es lenta, el pH es ácido, y estos son los micobacterios persistentes. Y tengo mi multiplicación rápida, en donde el metabolismo es activo, y mi multiplicación muy lenta del calcio, en donde son los micobacterios durmientes. ¿Sí? Entendiendo esto, ¿qué cosa es lo que les estoy diciendo? ¿Cómo es el esquema 1 de tratamiento de la tuberculosis en el Perú? ¿Cuántas fases tiene? 2 fases. ¿Cómo es la primera fase? Isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. ¿Cómo es la segunda fase? Rifampicina, isoniazida. ¿Ok? La primera fase, ¿a quién estoy atacando? ¿A cuál de todos estos micobacterios de acá? A los extracelulares, a los que están en las cavernas, a la multiplicación rápida, a aquel Mycobacterium 3 cruces, para que ya no, mi paciente ya no contagie más. En la segunda fase, ¿a quién estoy atacando? A los intracelulares, a estos que son los persistentes, ¿sí? Para terminar de matar a los últimos que quedan. ¿Y por qué el tratamiento dura tanto? Para asegurarme de matar ¿a quién? A estos que están acá, que son los durmientes. ¿Ok? Entonces, si yo hago una primera fase, la primera fase para matar ¿a quién es? A los extracelulares o los activos. Si yo hago una primera fase mal hecha, ¿cómo va a ser mi micobacterio? MDR. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí ¿cuántos bacilos hay? 10 a la 8, 10 a la 9, 10 a la 12, un montón. Tengo que matarlos, si no se hacen resistentes. Si yo hago una segunda fase
que es para los persistentes o para los durmientes, mal hecha, ¿qué es lo que va a pasar con mi paciente? ¿Se va a volver MDR? No. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a recaer. ¿Ok? ¿Por qué va a recaer? Porque estoy dejando los micobacterios persistentes y los durmientes. ¿Me entienden? ¿Sí? Sencillo, ¿verdad? Es simplemente volver a la... ¿A dónde tenemos que volver? A la fisiología. Entonces los extracelulares son las cavernas. Bueno, eso es una cavernota, ¿verdad? Así puede ser. ¿Sí? Son de las cavernas, en donde básicamente actúan dos tipos de fármacos, la rifampicina y la isoniazida. ¿Cuál es la mejor? La isoniazida. ¿Sí? Es un fármaco de tuberculosis de acción bactericida más potente, ¿sí? Que inhibe la síntesis del ácido micólico que está en la pared celular, ¿sí? Destruye los becas de metabolismo activo. De los que están intracelular, ¿sí? De acción, de multiplicación lenta, ¿sí? Aquí básicamente lo que van a actuar son, como le decía, la rifampicina y la piracinamida, más quizás la piracinamida, que tiene una acción antituberculosa, esterilizante más potente en el macrófago, ¿sí? La piracinamida tiene una gran particularidad, que actúa muy bien en pH ácido, ¿sí? Por eso es una muy buena droga contra los macrófagos, ¿sí? ¿Y qué hace la piracinamida? Inhibe la sintasa 1 de los ácidos grasos del micobacterio, en otra palabra, hace que no se reproduzca. En el casio, ¿sí? Que es la población basilar C, que son básicamente los durmientes, yo doy rifampicina y isoniazida, que es la segunda fase, ¿sí? Y el fármaco más potente en el casio es la rifampicina. ¿Cuál es la acción de la rifampicina? Inhibe los ácidos nucleicos a fijarse a la RNA polimerasa, ¿sí? Y es el fármaco más potente de acción esterilizante en la segunda fase. Es gracias a la rifampicina que el tratamiento se redujo de 1 año, 2 años a 6 meses. Entonces, cuando yo tengo un esquema de tratamiento que no incluye rifampicina, mi esquema de tratamiento tiene que ser más de 1 año, que es lo que ocurre con los MDR. ¿Okay? ¿Cuál es la definición de MDR? Resistente a... No es O, es I. Resistente a rifampicina e isoniazida, o isoniazida y rifampicina. ¿Okay? Es I, tiene que ser a los dos, no es a uno. Eso es MDR. ¿Qué es XDR? Resistente a rifampicina, isoniazida, no, a una quinolona y inyectable. ¿Okay? Es I, ¿sí? Resistente a isoniazida, resistente a rifampicina, resistente a una quinolona y resistente a un inyectable. ¿Cuáles son las quinolonas? Ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino y gatifloxacino. ¿Cuáles son los inyectables? Amikacina, canamicina, no, y capriomicina. ¿Okay? Strepto no entra para la definición. ¿Por qué Strepto no entra para la definición? Otra vez, ya leí mi fisiología, ya leí mi anatomía, ya leí mi semiología, ahora sí ya puedo filosofar. ¿Okay? Lo que ocurre es que el gen que hace resistente a la isoniazida, ¿sí? Los genes que hacen resistente a la isoniazida son básicamente dos, uno que se llama GAT y uno que se llama INH. El gen GAT es resistente a isoniazida y en un 90% de los casos también es resistente al estrepto, sin necesidad de que el paciente sea resistente a todos los otros inyectables. Por eso la streptomicina no entra dentro de la definición de inyectables de MDR. ¿Okay? Pero eso son las letras chiquitas, pues primero apréndanse las letras grandes. Muy bien, vamos a seguir. Este es un cuadro que resume todo lo que habíamos estado hablando hace un momento sobre el tipo de población, ¿sí? ABC y las drogas más potentes, piracinamida, isoniazida, rifampicina, y sobre cada una de las drogas cómo es que actúan y básicamente en qué sitio es que suelen actuar, ¿sí? O en qué tipo de población, ¿sí? Solamente para mencionarles que las siglas son: streptomicina es la S, etambutol la E, piracinamida es la Z, la rifampicina es la R y la isoniazida es la H. ¿Alguien sabe por qué es H isoniazida?
porque isoniazida en inglés se escribe con H, pues. ¿Sí? No, isoniazida se escribe igual. ¿Sí? Isoniazida es H porque es ácido, el nombre de su derivado es ácido isomicólico, y no sé qué otra cosa más, ahorita no me acuerdo el nombre, y que termina en H. Sí, ese es el nombre del derivado del isoniazida, ¿sí? Pues por eso isoniazida es H. ¿Okay? Muy bien. A ver, en el diagnóstico apropiado de insuficiencia respiratoria, en el diagnóstico objetivo, en el diagnóstico verdadero de insuficiencia respiratoria, ¿qué cosa es lo que necesito? Un AGA. ¿Ok? ¿Cuál es el diagnóstico de insuficiencia respiratoria? No, pero ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cómo yo digo que es una insuficiencia respiratoria? Ya tomé el AGA. ¿Cuál es la definición? Una presión arterial de oxígeno menor de 60 a un FiO2 de 0,21. Eso que está ahí es insuficiencia respiratoria. ¿Ok? Ahora sí, tienen razón. La insuficiencia respiratoria se divide en tipo 1, tipo 2, la mixta, la tipo 3 o perioperatoria, y la 4 o la insuficiencia del paciente que tiene shock. ¿Sí? En todas, la PO2 tiene que ser menos de 60. ¿Sí? La tipo 2 es con el CO2 mayor de 50. Y la gradiente en la tipo 1 está aumentada, y también en la mixta. ¿Sí? Este que está acá es una regla simple sobre cómo se saca la PO2 según la edad. ¿Sí? Para usos prácticos, 100 menos un tercio de la edad. ¿Sí? Para usos prácticos. Es el modo como se saca la PO2 normal de un paciente que le hago unas gases arteriales. ¿Sí? Ahora, es un parámetro para evaluar injuria pulmonar, el PAFI. ¿Sí? Lo que habíamos conversado hace un momento. La definición de síndrome de estrés respiratorio en adulto se basa en el PAFI. ¿Ok? Infiltrados bilaterales en la radiografía de tórax, que sea algo agudo, una línea súbita, y que tenga un PAFI, ¿sí? Para evaluar injuria pulmonar. Entonces las injurias pulmonares se dividen leve, moderada, severa y muy severa. ¿Sí? Llamándose síndrome de estrés respiratorio en adulto cuando este injurio pulmonar cuando este PAFI es menor de 200. ¿Ok? Si es una injuria, si tiene un PAFI entre 220 o 200 y 300, se llama injuria pulmonar leve o IPA leve. ¿Ok? Si tiene un PAFI menos de 224 o de 200, ¿sí? Depende de cosa lo que leen, hasta 175, eso se llama una injuria pulmonar moderada o síndrome de estrés respiratorio en adulto. ¿Ok? Y hay injurias pulmonares severas e injurias pulmonares muy severas. Esta relación de PAFI es un parámetro para evaluar el daño pulmonar que correlaciona la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. ¿Ok? Porque se supone que a 0,21 de fracción inspirada de oxígeno, que es el oxígeno ambiente, ¿cuánto es la presión alveolar de oxígeno? 100. ¿Ok? Se multiplica por 5 nada más. 21 por 5, 100. A 0,30, ¿cuánto es la presión alveolar de oxígeno? A FiO2 de 0,30. 150, porque se sigue multiplicando por 5. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 100 de presión alveolar de oxígeno y este pasa al capilar, la presión arterial de oxígeno es 80, más de 80 es lo normal. Esta diferencia entre el 100 del alveolo y el 80 del capilar, eso se llama gradiente. La gradiente normal es entre 15 y 20, eso es lo normal. ¿Ok? Por eso la presión arterial de oxígeno normal es más de 80. Si tengo una FiO2 de 0,30, ¿cuánto es mi presión alveolar de oxígeno? 150. ¿Cuánto debe ser la presión arterial de oxígeno? 130, 135, porque la presión normal es entre 15, la gradiente normal es entre 15 y 20. Cuando esta gradiente se altera, cuando esta gradiente es mayor, mi PAFI va a ser menor. ¿Ok? Por eso es lo importante del PAFI. ¿Sí? Muy bien. La dosis diaria de isoniazida utilizada con mayor frecuencia en el adulto con tuberculosis es, ¿cuánto es? Isoniazida 5, ¿ok? Y acuérdense de una mnemotécnica que se llama IREP, ¿ok? IREP: isoniazida, rifampicina, streptomicina, piracinamida y tambutol.
¿Ok? ¿Se acordaron del IREPE? ¿Sí? Ahora empiecen a sumar. 5, 10, 15, 20, 25. ¿Cuánto es la dosis de la piracinamida? 20. ¿Cuánto es la dosis del etambutol? 25. ¿Cuánto es la dosis del estrepto? 15. ¿Qué tienen que acordarse? IREPE. 5, 10, 15, 20, 25. ¿Ok? La dosis normal es 5 y este que está acá es la tablita sobre las dosis de todos los medicamentos. ¿Ok? Ustedes tienen que aprender si isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol. ¿Sí? Las demás me las tengo que aprender yo. ¿Sí? Para suerte mía yo ya me las sé porque este cuadrito lo hicimos cuando hicimos la norma técnica del 2011. ¿Ok? Paciente con antecedente de un forúnculo del viridado que desarrolla una neumonía. ¿Cuál es el agente más probable? Estafilo, ¿verdad? Es algo que empezó en la piel y que ha ido hacia los pulmones. Lo más probable es que sea el estafilo. Entonces aquí creo que viene sobre cómo se produce una neumonía. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a conversar ahorita. La epidemiología de la neumonía es que aparentemente solo el 2% de los casos, neumonía por estafilococo aureus, ¿sí? Solamente ocurre en el 2% de los casos de neumonía en la comunidad. Solo en el 2%. ¿Sí? Es rarísimo que estafilococo dé neumonía en la comunidad, pero sí es muy frecuente neumonía intrahospitalaria, que puede llegar casi hasta un 15%. Inclusive algunos mencionan que es la primera causa de neumonía intrahospitalaria. Lo da en personas muy jóvenes, así como ustedes, o en personas muy mayores, ¿sí? Y comorbilidad generalmente en inmunodeprimidos, ¿sí? También tiende a producirse en alcohólicos y la mortalidad por una neumonía por estafilo es alta, inclusive neumonía por estafilo de la comunidad, ¿sí? Los casos que nosotros hemos tenido en el hospital de neumonía por estafilo de la comunidad demostrada, todos han sido estafilos resistentes a OXA. ¿Okay? Todos. ¿Ya? Entonces significa que en la comunidad el estafilo que está caminando es un estafilo resistente. Los síntomas clásicos de la neumonía, ¿sí? Son más persistentes que la neumonía neumocócica, ¿sí? En otras palabras, este grupo de pacientes se demoran más de los 3 días que normalmente uno espera en ver para que los síntomas caigan, básicamente para que caiga la fiebre. ¿Sí? Le puedo tomar un hemograma y el hemograma ya se puede normalizar, pero lo que va a persistir es la fiebre, generalmente persiste hasta 5 días, una semana. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones de una neumonía por estafilococo es que la neumonía hace huecos en el pulmón. Si estos huecos en el pulmón solamente dañan la pared del alveolo, a eso yo le llamo neumatocele. Si este hueco en el pulmón daña a todo el parénquima pulmonar, a eso yo le llamo absceso pulmonar. ¿Ok? Esa es la única diferencia. Que si daña la pared del alveolo, entonces tengo una manchita negra delgadita de bordes bien finitos, eso se llama neumatocele. Si tengo una lesión negrita que tiene una pared bien gruesa, eso se llama absceso pulmonar. Y eso generalmente ocurre en los niños, en donde por cierto es una causa muy frecuente. El empiema también se puede ver por estafilo, porque eso ocurre cuando esta cavidad se rompe y se rompe cerca de la pleura y todo el contenido lo drena hacia la pleura. Eso se llama empiema. Como le decía, bueno, no se llega a ver muy bien la imagen, el neumatocele es una lesión, no, aquí más o menos la ven, ¿verdad? Aquí abajo, ¿sí? De bordes bien delgaditos, es por lo que se ha dañado solamente el alveolo, ¿sí? Y acá hay varios nódulos, ¿sí? Varios nódulos, algunos de ellos están cavitando como acá, ¿sí? Ese ya está cavitado, acá hay otro que ya se está cavitando, ¿sí? Entonces eso que está ahí son, cuando tengo varios que miden menos de 1 centímetro, eso se llama neumonía necrotizante. Cuando tengo uno que mide más de 1 centímetro, eso se llama absceso pulmonar, ¿ya? Pero cuando tengo varios chiquitos, eso se llama neumonía necrotizante. Comorbilidad, como les decía, adictos a las drogas, diabéticos, inmunodeprimidos, lesiones dérmicas y este que está acá que es importante, influenza. Los pacientes, ya está demostrado que los pacientes que hacen influenza H1N1, los que los mata es un síndrome de estrés respiratorio del adulto, que es secundario a una neumonía, y esa neumonía generalmente es secundario a un estafilo. Por alguna razón la influenza predispone a que un estafilo se meta al pulmón, ¿sí? Entonces, por ese motivo estos pacientes suelen hacer neumonías nodulares, cavitarias, múltiples.